Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Queremos darles la bienvenida nuevamente en este Facebook Live a este quinto Festival del Desarme de la localidad de Puente Aranda. El día de hoy, pues vamos a tener un conversatorio. Queremos en primer lugar pedir disculpas por correr un poco la programación. Sabemos que estaba programado para las 5 de la tarde por diferentes asuntos de emergencia de prácticamente todos los participantes. Tuvimos que tomarnos esta horita y correrlo un poco. Pero entonces, bueno, esperamos que igual vayan participando, se vayan conectando a este Facebook Live y recordarles un poquito de qué se trata todo esto en lo que estamos. El día de hoy tenemos nuestro conversatorio de cultura ciudadana sostenible y de paz en el marco del quinto Festival del Desarme de la localidad de Puente Aranda. Este festival pues, tiene por objetivo, además de resaltar la diversidad cultural del territorio, generar espacios de encuentro y de diálogo para reconciliarnos con el otro, para reconocer en el otro también su trabajo, su quehacer. Y en este caso particular de esta quinta versión, es un llamado a la reconciliación con la Madre Tierra y a que empecemos a pensar cómo nuestras acciones nos deben llevar a la sostenibilidad ambiental y a enfrentar pues esta emergencia y crisis climática en la que estamos inmersos ya. Recordarles que la programación del festival tiene un total de 44 actividades, entre las que se incluyen 10 presentaciones artísticas que se realizarán o pues estarán en el Facebook Live y YouTube Live de @Fundación HBG el 28, 29 y 30 de octubre. Tenemos 28 laboratorios de creación, bueno, ya hicimos los primeros 6, nos quedan 22 laboratorios de creación y formación en agricultura urbana, en fotografía de naturaleza, ilustración botánica, tenemos arte dramático, biodanza, customización de prendas, reutilización textil, tema de manejo de residuos, energías limpias, para que entonces se conecten, se programen hasta el 24 de octubre, las inscripciones todavía están abiertas. Pueden participar personas de cualquier edad, son virtuales por la plataforma Zoom o pues se pueden seguir conectando por Facebook Live como ha venido sucediendo estos últimos días desde que empezamos con la programación el pasado 9 de octubre. Entonces, pues nada, invitarlos a que sigan ahí participando, conectándose y pues el día de hoy tenemos a Diana Chobarro, del colectivo Terrazas Verdes, que nos va a ayudar con la moderación del foro, del conversatorio. Entonces, primero la presento a ella, dejo que ella pues nos cuente un poquito más de su trabajo y pues daremos inicio a esta conversación, a este espacio pues de diálogo y encuentro sobre la cultura ciudadana sostenible y de paz. Vale, bueno, muchísimas gracias. Como ya lo indicaron, mi nombre es Diana Chavarro, integrante del colectivo Terrazas Verdes. Trabajamos aquí en la localidad de Puente Aranda, es nuestro eje de acción, nuestro punto de trabajo. Nosotros desarrollamos a partir de la agricultura urbana procesos, digamos que transversales a la agricultura urbana, entonces trabajamos hábitos de vida saludable, salud ambiental, todo tratando de tejer comunidad a partir de procesos que nos lleven a como un cambio de mentalidad frente a lo que significa para nosotros el medio ambiente. Bueno, medio ambiente eh, como medio y espacio donde realmente somos y crecemos y construimos nuestras familias, hogares, donde convivimos, etcétera. Entonces, bueno, para iniciar, quisiera de verdad agradecerles a todos por tomarse el tiempo de participar en este espacio, de participar de los laboratorios, de tomarse el tiempo también de desconectarse del cotidiano y de repensar y pensar y reflexionar sobre temas, pues, que muchas veces se quedan solo en el papel y como en tendencia, como ya lo hemos hablado en otros procesos. Pero bueno, realmente hay que pues darle una nueva prioridad
a estos temas. Entonces, mil gracias de verdad por participar y pues a la Fundación HBG y a Solaris Games, Colectivo Solaris Games, por permitirnos de verdad crear estos espacios de intercambio de, de pensamientos también. Entonces, bueno, antes de empezar, como con las preguntas guía de nuestro conversatorio del día de hoy, quisiera que los compañeros pues se presentaran, también nos contaran un poquito pues de la gestión que hacen en los territorios, dentro de sus comunidades. Y bueno, empecemos entonces con primero las mujeres. Sorani. Hola, buenas tardes a todos y todas. Me perdonan un poquito la voz, estoy un poquito agripada. Mi nombre es Sorani Vargas, hago parte del colectivo de Arte Raíces. Nosotras somos mujeres que trabajamos en la localidad de Ciudad Bolívar y lo hacemos a través de las artes circenses y del cine. Vale, muchas gracias, Sorani. Jamie, ¿cómo estás? Hola a todos y todas, bueno, buenas tardes. Agradecer al espacio. Mi nombre es Jamie Alberto Cubillos. Hago parte de la red de mujeres jóvenes de la Asamblea Popular de Mujeres de Soacha. Digamos que mi proceso ha sido como desde el trabajo territorial en términos de acompañamiento en derechos humanos y el trabajo rural. Muchísimas gracias. Sigamos con Johan. Hola, buena tarde a todas. Hoy sí es a todas. ¿Cómo están? Sí, hoy sí es a todas. Sí. Sí. Bueno, mi nombre pues, es Johan Steve Castro Trefi. Todo el mundo me dice Trefi porque me lo apropié para farandulearlo en la música, para trabajar desde ahí. Y pues desde pequeño todo el mundo me decía así, entonces la resolví fácil ahí. Yo trabajo como gestor cultural y digamos que de trabajo formal también como gestor para la política pública de juventud, pero creo que mi corazón va siempre andando por el proceso de derechos humanos. Soy profe en derechos humanos, soy objetor por conciencia del servicio militar obligatorio y desde mi proyecto musical procuro construir rostros de personas desaparecidas en el país. Entonces cada canción es un rostro distinto. Y bueno, ese es mi proceso para seguir charlando con ustedes. Vale, sigamos con nuestra anfitriona, Diana Becerra. Sí, hola. Entonces, de nuevo, buenas tardes a todos. Sí, pues me presento entonces un poquito más, porque digamos que la mayoría de actividades solo estamos como dando paso a los docentes, pero a veces no participamos nosotros también de las actividades, sino que abrimos los escenarios a las otras agrupaciones. En este espacio decidimos participar desde, o sea, en representación pues de HBG, entonces quiero contarles un poquito. Pues mi nombre es Diana Becerra, yo soy economista de la Nacional. Realmente yo estudié para, pues en teoría, administrar empresas y no procesos culturales, pero pues nada, hace 15 años empecé con el trabajo comunitario y pues decidí que este iba a ser como el camino a seguir, entonces realmente dediqué, pues digamos, mi experiencia profesional y educativa, pues al tema de gestión cultural, entonces también me dedico a eso, soy gestora cultural de la localidad de Puente Aranda, llevamos 11 años trabajando con la fundación, al principio era un colectivo juvenil, desde hace ya 9 años es fundación, y trabajamos todos los temas de derechos humanos, pero a través del arte, la cultura y la defensa del patrimonio ambiental. Lo que tratamos es siempre de ver los procesos como muy interdisciplinarios. Eh, Tratamos de hacer los procesos siempre como vinculando diferentes áreas, diferentes, no solo disciplinas artísticas, sino también abriendo espacios intergeneracionales, como en este caso, digamos, del festival, pero también como uno de nuestros proyectos bandera, que es el Aula Ambiental y Artística Itinerante Arte en Cauce, que se hace desde el 2012, que este año pues va a cumplir 10 años y todos estos procesos tratamos de abrirlos siempre a toda la familia, o sea, que puedan participar y que sean escenarios de encuentro donde puedan estar niños, jóvenes, adultos, personas mayores y que realmente pues construyamos ciudadanía y fortalezcamos el tejido social desde allí, desde ese intercambio de saberes, porque pues todos siempre tenemos un saber que compartir. Entonces, pues esa es la idea desde la organización y
y ya, pues la idea es hoy como conversar con todos acá sobre el tema de cultura ciudadana y de paz. Vale, gracias, Diana. Bueno, creo que nos falta una invitada y es Alexa. Si quisieras. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué pena de pronto conectarme un poco más tarde. Estaba preciso en la montaña y me cogió la bajada, no me pasaba el bus. Bueno, yo soy Alexa Álvarez, hago música, también trabajo comunitariamente desde diferentes organizaciones. Digamos que también lo que hago es participar de diferentes procesos que pueden existir y gestarse desde lo que hacemos todos los días. También pues hago parte de una organización ya propia que se llama Tejiendo Hilos Culturales y bueno, pues me dedico es a eso, como a la participación, a la música, a la acción social. Soy trabajadora social también de profesión, entonces, bueno, todo el tiempo estoy tratando de fortalecer desde el arte y desde el oficio. Este fue el audio. Bueno, mientras se recupera Alexa, entonces, bueno, iniciemos. Es un tema como muy interesante, ¿no? Que toca como muchos aspectos del cotidiano y más de nosotros los jóvenes. Bueno, dicen que es hasta los 18, hasta los 28, pero no sé, yo todavía me siento joven. Listo, entonces, bueno, recordarles nuestro tema de hoy, entonces, cultura ciudadana sostenible y de paz. Entonces, la idea, ¿cuál es? Que cada uno de ustedes nos cuente un poco de su experiencia y su acercamiento, pues, que ha tenido el trabajo que han desarrollado en el tema de cultura ciudadana, de paz, también ambiental, y de las experiencias significativas, pues, que han podido, de alguna u otra manera, representar tanto a, a las organizaciones que ustedes pues representan y también a los procesos que de alguna u otra manera son bandera de su gestión. Entonces, bueno, no sé si vuelve y juega nombrándolos o quieren lanzarse al ruedo sin decir el nombre. Sí, ha sido un día largo, yo sé, están cansados, pero No, bueno, si los quieres, micrófonos están abiertos. quieres empiezo yo Empecemos ahí por, como para darles ánimo. bueno, está En- bien. Entonces, el acercamiento, ¿cierto? Al tema. Em, entonces, pues nuestro acercamiento viene pues desde el trabajo mismo con la comunidad, de darnos cuenta pues que obviamente el tema de derechos humanos, así como para nosotros el tema de cultura, es transversal a todo, a la vida misma, porque estamos hablando precisamente de eso, ¿no? Derecho a la vida, trabajo, al ambiente digno, entonces a la salud, que también tiene que ver mucho con el tema ambiental. Entonces, pues digamos que en el trabajar y vincularnos con las comunidades, pues fue que nos dimos cuenta que estábamos trabajando esos temas. Entonces, originalmente no era como que lo tuviéramos claro, no estamos trabajando esos temas, sino más que todo desde el tema artístico, entonces lo que llegábamos a hacer era más formación, intervención, y con el tiempo fuimos dándonos cuenta que desde cualquiera de las dimensiones de las artes, de la creación, la formación, la circulación, igual podíamos abordar estas temáticas y generar un impacto positivo en la comunidad, principalmente el acercamiento en cuanto a que sea sostenible y de paz al mismo tiempo con este tema resiliente, creo que se da desde el tema de la educación ambiental y en el poder trabajar con las comunidades para hacerlas más sensibles frente a las problemáticas actuales, principalmente el recurso hídrico y del tema de humedales en la ciudad y los canales de agua, que pues es lo que trabajamos en Arte en Cauce, por ejemplo, pero también tenemos una sala de cine itinerante que se llama el Proyector Caminante y ahí lo que hacemos es llevar cine y un aula de formación en audiovisual a los barrios, donde los niños, los abuelos, los papás, todo el mundo se reúne a crear sus propias historias, a poderlas contar a través del audiovisual y siempre terminamos encontrando que en esas historias estamos hablando pues de problemáticas de derechos humanos, de cultura ciudadana, es como lo primero que sale, además, como, no sé, los problemas con el vecino, que si no recogen
el excremento del perro, que el reciclaje, que la basura, es como las primeras ideas que se les ocurren siempre en los barrios para crear los audiovisuales. Em, pero pues a medida que se va trabajando con ellos, pues también digamos que se va encontrando como ese por qué todo tiene que ver pues con nuestros derechos, y hacia allá también enfocamos los cortometrajes que terminan haciendo las mismas personas, ellos terminan haciendo de director, actor, guionista, todo. Entonces digamos que esas serían como las dos aulas desde las que trabajamos ese tema, Arte en Cauce y el proyector Caminante. Gracias, Diana. Jamie, me gustaría que nos contaras tu proceso frente al tema de derechos humanos, porque tengo entendido que tú realizas además de ser defensora de derechos humanos, realizas un proceso fuerte, ¿no? En este tema. También sanadora espiritual y educadora rural, o sea, temas como que se complementan entre sí. Bueno, el camino ha sido bonito y pues nacimos en Colombia, ¿no? Y aquí hay que ser demasiado creativos para resistir y persistir a la realidad, ¿no? Entonces creo que pues hay múltiples caminos, creo que pues voy a hablar del último camino que ha sido más desde el trabajo territorial y pues espiritual, digamos que un poco la necesidad también de este proceso de sanación nació de muchos acompañamientos en contextos de guerras, entre ellos el Catatumbo, entre ellos Arauca, parte de Sincelejo. Y allí pues es como, pues seguimos andando en un país lleno de rupturas y de memorias de mucho dolor, ¿no? Y que pues un poco el dolor solo se sana cuando logras hablar de ese dolor, pero no ese dolor desde la victimización, que tristemente hoy el enfoque del Estado para las víctimas, que también es profundamente errado, pues es desde un ejercicio profundamente victimizante que nuevamente no transforma para mí. No hay víctimas, hay sobrevivientes, hay tejedores de construcción de realidad y sobrevivientes en contextos de múltiples guerras, porque la guerra no solo se vive en el contexto rural. Hoy, en el 2019, en Bogotá, por ejemplo, y Cali fueron de los epicentros de mayor guerra de confrontación, solo que un poco nos muestran como, ay, es que esto es un conflicto. No, esto no es un conflicto, es una guerra. La guerra tiene unos componentes determinantes donde hay una afectación psicológica, hay una afectación física, hay una afectación del contexto y una afectación de los imaginarios. Entonces un poco el trabajo ha sido tanto a través de la memoria inicialmente, lo segundo ha sido a través de poder hablar de esos dolores colectivamente e individualmente, cómo reconstruir las realidades. Un poco también mi trabajo ha sido enfocado con las mujeres, ¿no? Entonces, pues desde el feminismo también hay un camino bien importante, específicamente en la sanación corporal de los cuerpos, porque tristemente, nuevamente en este contexto, las mujeres somos botines de guerra nuevamente, somos quienes después de la guerra salimos a reconstruir el pueblo, el barrio, la organización, porque casi, no sé por qué razón, porque aún todavía no lo explico, el mayor número de muertes es masculino, pero el mayor número de transgresiones físicas o psicológicas termina siendo femenino, ¿no? Entonces, porque las afectaciones son diferenciadas allí también. Entonces, también ha sido un trabajo en temas de derechos humanos, de la confrontación de la guerra también tiene un enfoque diferencial, ¿sí? O sea, cuando a ti te llevan a una tortura es distinta a una tortura que le hacen a una mujer, a la tortura que le hacen a un hombre, porque efectivamente, por ejemplo, las torturas, tristemente, que hoy, siglo XXI, en Colombia todavía seguimos utilizando la picana, ¿sí? Efectivamente, la afectación que le hacen a los hombres usualmente es en el cuello, en el abdomen y en las piernas, pero a las mujeres usualmente es en la población de los senos, sus vaginas, y eso tiene una afectación distinta en el cuerpo. Y casi siempre todas las mujeres, porque hay que decirlo, casi todos siguen sobreviviendo, casi todos los hombres los asesinan, ¿no? Porque, y por ejemplo, de las cosas que también he venido acompañando en ese proceso bonito, es que, por ejemplo, en las comunidades rurales, pues son las matronas, ¿no? Son las que guían a través del alimento, de la palabra, de la fuerza, pero también son las primeras que afectan, ¿no? Porque quien tiene la fuerza de la comunidad es la que lleva el mando, pero también cuando tú haces una afectación en los territorios, que eso, digamos, un poco entra en el siglo XX, no se afecta la condición física, ¿no? Sino se afectan los imaginarios, cómo se construye, ¿sí? Es una
guerra cultural, ¿no? Una guerra que intenta transgredir todos los valores y romper el tejido territorial. Por eso, digamos, la necesidad de sanar y de reconstruir la memoria desde los dos sentidos. El tercer elemento, pues que también ha sido un trabajo ahí muy valioso, especialmente con las educadoras, es con los niños, ¿no? Y es que a través de una metodología que sabiamente un día la vida me puso de una organización que se llama Otra Escuela, que ellos crearon una metodología que se llama neuroconvivencia a través del juego y el arte, y es entender que esto solo pasa, o sea, no con la teoría, no, cuando atraviesa el cuerpo, cuando todo eso pasa por mi corazón, por mi mente, por mi cuerpo, y logro también descodificar todo ese dolor, pero también lograr crear, ¿no? Porque somos seres muy creativos, muy bonitos, o sea, claramente y en medio de este paro, por ejemplo, también lo vimos, había mucha tristeza, pero también había mucho carnaval, había mucha creatividad, habían muchos murales, había mucho que hacer y de construir, y eso pasa solamente cuando atraviesa todo el juego de las memorias y de las emociones. Creo que ahí, como para que no alargar. Es interesante cómo bueno, no sé, creo que es un poco también difícil tratar de resumir tanta gestión, tanto tema, ¿no? En algo, pues, en un tiempo como tan corto y tratar de que la gente pues, que nos está escuchando como entienda todo el proceso que ha venido trabajando, pues tu organización. Y en ese sentido también sé que el colectivo Raíces, que lo integra Sorani Vargas, ellos también han desarrollado un proceso muy, muy bonito. Nosotros nos conocimos en un proceso que desarrollaron, no sé si me corriges por favor, Sorani, fue hace 2 años, creo, efectivamente 2 años, con un tema de ciudad, cuerpo, movimiento. Terrazas Verdes hizo allí un ejercicio muy bonito con la comunidad y ahí es donde entonces empezamos a, como a mezclar el tema de los grupos etarios, ¿no? Y de cómo la comunidad se conforma a través de la integración intergeneracional. Entonces, bueno, Sorani, cuéntanos. Bueno, ay, me perdonan nuevamente porque estoy súper mal de la garganta, pero les cuento un poco. Nosotras desde el colectivo Raíces trabajamos los derechos humanos, los derechos culturales de las mujeres y pues como todos también los valores y las habilidades socioafectivas. Y lo hacemos pues en varias líneas de acción. Una desde las artes circenses, que trabajamos con niños, niñas y jóvenes. Otra desde el cineclub y también pues ahorita que estamos arrancando con un proceso de formación audiovisual ahí en conjunto con la partida feminista y vamos a arrancar como precisamente un poco de lo que decía ahorita Jamie, que las cosas no se atraviesan por el cuerpo y el cuerpo para las mujeres tiene también otras connotaciones en la sociedad, en las comunidades, incluso para nosotras mismas, entonces queremos intentar crear como todo un tema desde el cuerpo como territorio, pero también como ente que atraviesan las artes, que atraviesa el territorio, que atraviesa la familia, y eso lo queremos generar ahora desde el audiovisual. Y otra línea de acción que es pues, tomar el espacio público y los espacios comunitarios y colectivos desde una estrategia que nosotras desde el 2018 estamos llamando Parchemos en la Esquina y que en el 2019 llamamos Construyendo Territorios, que fue donde conocimos por ahí a Diana y a Terrazas Verdes. Entonces, pues digamos que para nosotras es súper importante la apropiación del territorio. En Ciudad Bolívar y pues creo que en la mayoría de barrios periféricos o que están no tan en el centro, nos pasa que las otras partes de la ciudad o en otras partes del mundo nos ven como los medios masivos de comunicación nos cuentan. Entonces, Ciudad Bolívar ha sido una localidad estigmatizada pues desde mucho tiempo y que su conformación misma también a veces ha hecho que se le tenga como allá, ¿no? Ahorita estamos como en otro proceso donde como que sí, toda la ciudad está mirando hacia la localidad, pero pues, históricamente no lo ha sido. Entonces, digamos que todo eso también pesa en la vida de los niños, de los jóvenes, de las mujeres y de las personas que habitamos la localidad. Entonces, por eso nos hemos dado la tarea también de trabajar un tema de apropiación
Y desde ahí, pues trabajar todo lo que también implica habitar y habituar la localidad. Entonces, pues, por supuesto, trabajamos todo un tema de cuerpo, de movimiento y de territorio. Lo que hacemos básicamente es generar intercambios de saberes e intergeneracionales, porque pues para apropiarse del territorio también hay que conocer de él, hay que conocer la memoria, hay que saber qué pasó, cómo se construyó, las luchas que han tenido las comunidades. Y pues cuando uno conoce todo ese tema, cuando uno conoce cómo se conformó la localidad, cómo se conformó su sociedad, su familia, la perspectiva de lo que yo tengo y de lo que yo siento y cómo veo la localidad y cómo me veo a sí mismo y a sí misma, pues cambia un poco. Entonces, pues en ese sentido es que el cuerpo es súper importante. La semana pasada hacíamos un taller sobre maquillaje artístico con los niños y las niñas de raíces y decíamos cómo a veces nos ponemos una máscara o como a veces ese maquillaje, pues hablando también metafóricamente, nos disfraza. Entonces recordábamos que cuando nosotras hemos habitado la localidad casi toda la vida, entonces por ejemplo, salíamos de rumba y nos decían como, ¿y dónde vives? En el Tunal, que era como lo más cerquita. Aparte porque tú dices paraíso y nadie sabía dónde quedaba el paraíso. Entonces decíamos como en el Tunal, pero pues uno decíamos como, no, es porque nadie sabe dónde queda el paraíso y para ponerse a explicar y no sé qué, pero no, la realidad es que a veces todo ese estigma hace que también la gente sienta de pronto vergüenza de contar de dónde viene, ¿cierto? Y ahí la corporalidad cambia, el cuerpo, cómo se mueve, su disposición también, todo eso cambia y además afecta, además energéticamente duele y pasan otro montón de cosas alrededor de que no es tan fácil comprender, pero que suceden. Entonces, cuando empezamos a trabajar, oiga, mire su localidad, usted vive en una localidad con una zona rural hermosa, con unos procesos comunitarios y artísticos, culturales preciosos también, llenos de vida, que le entregan un montón de cosas a la ciudad. En su localidad también hay un relleno donde viene un montón de basura y de cosas, perdonen, un montón de basura y de residuos de toda la ciudad, pero aparte usted vive en una localidad de donde se saca ladrillo y se ha construido también toda una ciudad, entonces uno empieza a darle un significado diferente al territorio y a la relación que tiene con él. Y entonces deja de habitar de una manera para poderla habitar de una manera consciente desde el cuerpo, desde cómo se mueve y desde donde está posicionado en el territorio. Y bueno, eso es una cosa súper bonita y súper interesante, porque es lindísimo ver que un pelado que llegó y dijo como, ay, es que no sé qué, es que no me gusta, es que esto, aquello, es que lo otro, cuando recorre la localidad, cuando generamos un proceso, termina enamorado de su barrio, enamorado de su localidad y queriendo también hacer un montón de trabajo para que su familia la conozca, para que la gente que está afuera también cambie esa perspectiva. Entonces es lindo y es importante. Vale, muchísimas gracias. Sí, efectivamente hay un tema de sentido de pertenencia, ¿no? De a qué perteneces, a qué comunidad perteneces, y no significa que por ser de un barrio, ser de una localidad, pues solo haga parte de ese territorio, ¿no? Entonces, bueno, y tú también tocabas algo muy importante, son las artes. Entonces, por aquí está Johan Treffy, Johan Castro Treffy, que realmente se conoce más como Treffy porque desarrolla un proceso importante en cuanto a las artes desde la música social. Entonces, Treffy, cuéntanos un poquito de esas experiencias significativas que te ha dejado ese trabajo. Bueno, pues, y es que siento que con el trabajo social y comunitario es muy rico trabajar, ¿no? En términos de lo que nos puede gustar y también de lo que nos impresiona de los territorios. Entonces, pues digamos que para mí en principio, digamos que el reconocer en mi vida que iba a trabajar y por, digamos, los desaparecidos, eso fue como, siempre es un golpe fuerte, pues porque las emociones que hay alrededor de buscar a alguien, de pronto de encontrar rastros de alguien, son muy fuertes. Entonces,
el hecho como de llevar a cuestas canciones que terminan siendo rostros de personas que aún no han vuelto a su casa, siento que a mí me dio una responsabilidad enorme. Siento, o que yo me la di, ¿cierto? Nadie me dijo como, oye, haz esto, sí, sino que dije, creo que es intencional. Y ya marca, digamos, mi vida porque no hay concierto en la que no vaya con fotografías de desaparecidos, ¿no? Que llevan hasta 60 años desaparecidos. Siento que eso para mí ya es muy importante, pero por otro lado, el hecho de construir el proceso, de acompañar, de llegar a lugares que jamás pensaba, eh, y que la música también ha permitido como un poco culebrear esos lugares y trazar una Colombia que no imaginé nunca conocer, eh, pues también, ¿no? Eh, yo como que me identifico mucho con este asunto de los rostros porque siento que eh, es para mí es el significado de la memoria, ¿no? Entonces, eh, eh, esto, digamos que se trastoca en términos de que estudié para ser profe en derechos humanos y por la vida misma terminé acompañando familias de personas desaparecidas por muchos lados. Entonces, esto pues para mí es la primera experiencia, ¿no? La segunda es que tan pronto me entero que existía la objeción de conciencia en Colombia al servicio militar, pues me opuse rotundamente, jamás iba a tocar por allá un fusil, ¿no? Desde pequeño le evadía mucho como a los conflictos violentos, eh, y cuando veo esta oportunidad, pues definitivamente le apuesto, y mi declaración como objetor es decir que voy a empuñar mi guitarra en vez de un fusil. Y que tenían que aceptarme eso, o sea, definitivamente no quería estar en un proceso que me involucrara en un conflicto armado, aunque indudablemente pagando impuestos pues tenía que contribuir, entre comillas, a este conflicto armado, ¿no? Pero directamente con mi cuerpo y con el sentirme subyugado en una doctrina que no me gusta para nada, pues esa también para mí marca y me atraviesa el cuerpo, digo yo. Y a partir de eso ya pues comparto otros escenarios, a partir de eso eh, termino involucrándome con procesos, por ejemplo, de mujeres de la sabana, donde el cultivo de la flora las ha maltratado enormemente la salud y esto termina también posicionando un ejercicio de respetar territorios que se han vulnerado, ¿no? Entonces, la sabana de Bogotá tiene la laguna La Herrera, tiene el río Subachoque y demás, y están un montón de contaminados. Como que reconocer eso como joven, que lo único que tenía era salir del colegio y el servicio militar, pues, eso transforma mi vida enormemente. Siento que también transforma la de mi familia, porque cómo es que no va a tener libreta militar, cómo es que se lleva a cuestas fotografías de desaparecidos, cómo es que se para en un concierto con fotografías. Así como que esto también, ese choque, digamos que yo ahí sí siento cultural, porque de pronto no hacía parte de mi familia, aunque se reconociera que era un problema familiar también. Y pues siento que esto se envuelve definitivamente en un proceso más grande, y es que ya el hecho de compartir la música y de producir la música tiene un objetivo social, y es que definitivamente tiene que ir más allá de proponer, y a la final termino diciendo que mi música es un rock propuesta, ¿no? O que propone ir más allá de la protesta, más allá de la charlatanería, sino venga, actuemos y sentémonos de verdad a pensar unas cosas distintas y hagámoslas. Entonces, siento que esos dos lugares que menciono definitivamente me atraviesan el cuerpo y la vida, porque siento que sin eso no estaría haciendo un montón de cosas. Gracias, Trefi. Tú No, tocas algo importante y es el tema de cómo desde las artes se pueden trabajar esos, digamos que imaginarios, ¿no? De esa transformación que se puede hacer desde las artes, que de alguna manera o indirectamente se logra, digamos que así, mellar un poquito en ese imaginario que tiene la persona y transformar en muchos casos sus vidas. Entonces, quisiera porfa que Alexa nos comentara, pues desde su quehacer, una mezcla, pues, que se complementa, pero también un poco, no extraña en el mal sentido, sino en el sentido de que puede complementarse muy bien eh, para poder llegar a esas comunidades, ¿no? Entonces, cuéntanos, Alexa.
de tu quehacer. Bueno, hola. Bueno, yo esencialmente lo que puedo decir es que como experiencia significativa de todo este proceso de cómo desde el arte y el trabajo social se puede hacer pedagogía, ha sido como ese logro, ¿no? Siempre me monto, siempre pienso que a través de las letras finalmente lo que uno termina es brindando como un espacio de clase, por decirlo así, es como una especie de salón donde el público es ese auditorio que escucha, pero también reflexiona, pero cuando uno se baja de la tarima también pueden darse esos escenarios ya del diálogo. Entonces, pues pienso que desde la experiencia personal, el tema de ejercer desde la cultura, desde esto que llamamos cultura hip hop, es la representación de todo eso que somos a través también de los elementos propios de esa cultura, ¿no? Yo escogí las letras, yo escogí la música, pero otros habrán escogido otros elementos, el dibujo, la pintura, el muralismo, eh, el tornamesismo, rayar un disco. Digamos que cada expresión se convierte como en un espacio pedagógico y creo que ese es como el valor agregado que tienen todas estas experiencias y es poder hacer cultura precisamente desde esas manifestaciones que para muchos no lo es, ¿no? Que para muchos dirán, no, pues ¿eso qué va a ser cultura? Claro que sí, todo el tiempo estamos construyendo sociedad, todo el tiempo estamos reflexionando sobre quiénes somos, para dónde vamos, qué país queremos. Entonces, pues creo que ese es como el valor, digamos, la experiencia significativa de todo esto, poder desde lo que somos construirnos principalmente, obviamente, todo el tiempo de construirnos, pero es ese intercambio, ¿no? La posibilidad de todo el tiempo estar en contacto con el otro, con la otra, la posibilidad de estar haciendo el intercambio de saberes, de estar conociendo de procesos, de estarse articulando, motivando con tantas iniciativas que todo el tiempo uno ve que se gestan, que terminan a uno dándole esperanza de que las cosas sí están cambiando y pueden cambiar. Y eso es lo que hacemos, cultura, cultura, cultura para la transformación y cultura para la paz. Gracias, Alexa. Bueno, hay algo importante que nombraste y es el tema de construir comunidad a través de la construcción de cultura, ¿no? Porque, bueno, es importante también tener en cuenta como todas esas perspectivas de todos aquellos que formamos parte de la comunidad, pero muchas veces nos quedamos solo en lo que es y seguirá siendo para mí, más no para el otro. Entonces también un tema de respeto y bueno, de valores bueno, se van perdiendo con el paso del tiempo, ¿no? Entonces quisiera también que retomáramos un tema importante y es, bueno, ¿cuál sería, o bueno, cuál consideran ustedes que sería el panorama actual de nuestra ciudad Bogotá frente a la garantía de derechos humanos, la implementación del acuerdo de paz y la construcción de cultura ciudadana y obviamente que sea sostenible, ¿no? Entonces, más que la opinión, me gustaría, obviamente su opinión, pero también desde esa experiencia, desde esa gestión que ustedes han hecho en territorio, que nos contaran, bueno, cuál es ese panorama que podrían indicar. A ver, ¿quién quiere participar? Yo, Dorani, yo. listo, cuéntanos. Bueno, yo siento que hay un panorama interesante, importante desde las comunidades, pero con pues una triste y una mala respuesta también desde los entes gubernamentales y pues del gobierno, ¿no? Entonces yo siento que parte también de lo que pasó en el paro es que pudimos ver que las comunidades se están organizando, que estamos organizados. Hay muchísimos procesos juveniles, que pues eso también es algo maravilloso, pero aparte también hay muchos procesos sociales y comunitarios que trabajan en pro pues, del arte, de la transformación del territorio y pues obviamente, claro, esto tiene pues unos cambios culturales grandes, muy grandes. Las comunidades se están organizando en torno a la defensa del territorio, a la defensa del agua, a querer participar también por sus derechos, a un montón de cosas, y pues que también son necesidades y que la organización también es decir como, hey, aquí estamos, por favor miren, tenemos estas necesidades, queremos esto, los jóvenes estamos pidiendo esto, las madres estamos pidiendo aquello, ¿sí?
y que a eso no ha habido una respuesta gubernamental. Y desafortunadamente no toda la acción puede venir desde las comunidades. Claro, desde acá hay pues un interés por hacerlo. Hay mucho trabajo también que se está haciendo, pero si no hay una mano también desde los entes gubernamentales, desde el Estado mismo, que diga, listo, agarremos de acá para poner aquí, para sembrar allá, para hacer conjuntamente, pues eso desafortunadamente también deja un panorama triste. Un panorama que aparte de ser triste también es, pues como que genera intriga, ¿no? Pues, ok, desde las comunidades estamos haciendo esto, pero no hay respuesta por otro lado. Entonces, pues nos ponen también pues a mirar qué otras cosas hacemos. Y a veces lo que queda es, pues desafortunadamente, salir pues no desafortunada, más bien también es afortunada, salir a las calles a movilizarse, a exigirlo, porque de algún modo nos deben de poner atención, ¿sí? Entonces yo siento que es importante lo que está pasando en términos de cambios culturales. La cultura es algo que construimos las personas, las comunidades, y que está en constante cambio, y que siento que los últimos 5 años han sido de un cambio grandote, de un cambio pues, de que vemos de que hay más movilización, de que hay más organización también en las comunidades, y que eso está pidiendo a gritos una atención del otro lado. Entonces, creo que el reto y pues lo importante también es ver que nos puedan poner atención, que esa construcción es conjunta y que no puede ser de un solo lado. Si el gobierno lanza una política pública y la gente no la acepta, pues no va a servir de nada. Y si desde las comunidades decimos queremos esto, vamos a hacer aquello, y por el otro lado no la aceptan o no la cogen o no le ponen atención, pues tampoco va a pasar absolutamente nada, o por lo menos no nada que contribuya a lo que necesitamos en este momento y a lo que también se pide. Tienes mucha razón. También el tema de derechos humanos pues, es fuerte. Estamos en un momento crítico, estamos en un momento donde los asesinatos de los jóvenes está siendo nuevamente, o sea, los asesinatos selectivos no han dejado de ser nunca, pero estamos en unas tasas preocupantes. Los barrios estamos volviendo a ver, no sé, por ejemplo, en Paraíso, Mirador, Bellaflor, que es como la zona que tengo alrededor. Nuevamente escuchamos todos los fines de semana asesinatos, muertes, 4 jóvenes, 2 mujeres, ¿sí? Y pues es súper preocupante que en los barrios esté pasando. Esta mañana leí sobre la amenaza a líderes y lideresas de la localidad de Ciudad Bolívar, y no hay una respuesta a esas cosas. O sea, a los pelados los están matando y no estamos haciendo nada en los barrios, ¿sí? A las mujeres les siguen maltratando y no estamos haciendo nada, y todas estas cositas vienen en aumento y se está volviendo una ola que se va a estallar, y que por más que los procesos comunitarios y sociales trabajemos y trabajemos y trabajemos en pro de ello, necesitamos una mano del otro lado, si no, pues también es imposible lograr alcanzar a todas, no sé, a todo un sector, es imposible llegar a todas las personas. Entonces, pues sí, es importante que se trabaje en conjunto, y pues que no hay en este momento garantías para eso tampoco, entonces es delicado, es triste también. Tienes mucha razón y en ese sentido, hablar, no sé si se podría llamar así, hablar del paro nacional como un tema tabú, porque todavía sigue habiendo como ese prejuicio, ¿no? De los jóvenes, de los tirapiedra, o sea, unos temas que ya ahorita de pronto no aplican tanto en el sentido de que la gente sí está abriendo los ojos, sí está pues mirando más allá de lo que les presentan probablemente solo las noticias o lo que el chisme les llegó. Entonces, bueno, quisiera, no sé si Kini, bueno, Alexa, su nombre artístico, Kini Manciel, o Jamie nos contarán un poquito ese panorama que ven desde su trabajo. Bueno, yo creo que el panorama de los derechos humanos ya, ay, espera. El panorama de los derechos humanos ya de entrada está mal con el gobierno que tenemos. O sea, es un gobierno que para nada le interesa proteger los derechos humanos. De hecho, le interesa más silenciar a los líderes y lideresas que se pronuncien y que digan cosas al respecto,
de todo lo que está mal, que hay muchas cosas mal, o sea, prácticamente todo está muy mal, el país cada vez va más de para atrás, la evaluación está en la mala, o sea, realmente el panorama ni siquiera es bueno. Entonces, pues empezando por el gobierno que tenemos, no podemos esperar que se protejan los derechos humanos. En los barrios se está viendo cómo vuelve también todas estas situaciones de limpieza, todas estas situaciones de amenazas. El campo fue también de los primeros que lo empezó a sentir, así como fueron los que toda la vida han tenido que llevar la guerra encima, fueron también unos que gracias a los acuerdos de paz de alguna manera empezaron a cesar en este sentido, pero también fueron los que apenas este gobierno subió. Fue increíble, yo para esa época estaba en el Tolima y fue que subiera el presidente actual y al mes ya empezaron a retomar grupos, ya empezó a haber miedo, la gente empezó a ser desplazada. Entonces, pues obviamente ya llevamos un tiempo con este mandato, pues digamos que la causa y el efecto era algo que se esperaba, que se sabía que iba a pasar. Creo que el paro nacional en parte también lo que fortaleció fue las redes, el hecho de que tanta gente saliera a las calles y se conociera entre sí, eso permite que hoy en día todavía existan espacios pedagógicos, gente que se sienta a pensarse los derechos humanos, que se meten en el rollo de ser defensores de derechos humanos. Entonces, pues creo que hay una crisis esencialmente de derechos humanos en el mundo, pero pues lo que nos queda es organizarnos, unirnos y cuidarnos. Sí, sí, el tema de redes de trabajo, redes de apoyo, equipo, trabajar no solos es algo muy importante y más que uno lo puede ver últimamente con que ya se dejó de darle solo la responsabilidad a los adultos y todo lo malo que han hecho, ¿no? Entonces, que los jóvenes ya estén empoderados, bueno, siempre lo han estado, pero que ahorita tengan pues como otro rol de mostrar, de decir, hey, desde las comunidades, desde la misma sociedad se puede, pues poner un tate quieto, de pronto, de momento es solo de palabra y bueno, también de acciones, pero se puede lograr desde unos primeros pasos, ¿no? Jamie, cuéntanos, es su turno, al ruedo. Bueno, pues para mí el panorama es bien complejo. El panorama no surgió ahora. Nuestro panorama viene en crisis de un gobierno específico que se llamó Álvaro Uribe Vélez. Fue uno de los gobiernos con más genocidios y procesos de estigmatización y muertes por parte del Estado. Sin embargo, el 2019 y el 2020 pues agudizaron una crisis que ya venía. Las cifras que se cierran en el 2019 de líderes sociales es de las cifras más altas en América Latina y pues creo que había unas que quiero mostrárselas un poco, bueno, creo que no, no se puedo compartir, bueno, sí. Y es, en América Latina han habido varias dictaduras, ¿no? Y han habido varios procesos también de genocidios, pero Colombia es el único país que tiene la cifra más alta de genocidio, es el único país que tiene la cifra más alta de, bueno, para mí no existe el desplazamiento, para mí existe el destierro, no existe un desplazamiento, el desplazamiento es cuando tú decides me voy a desplazar, no, es un destierro, es un desarraigo de tu territorio, es el país en América Latina con desterritorialización más grande y es el país que aún a esta fecha no ha logrado restablecer garantías de derechos para su pueblo, ¿no? Entonces, tenemos un montón de cifras y de víctimas del pasado y ahora, con el 2019 y el 2020, entonces abrimos nuevamente la brecha, que es absurda, o sea, decir una cifra tan sencilla de las últimas que fueron es que digo, carambas, esto solo nos cabe a nosotros como país, es 84 personas desaparecidas en un paro de menos de un mes. La otra fueron 75, no sé si puedo compartir. Sí, puedes, tranquila. A ver, Le das compartir. compartir pantalla. Ya. Ahí me lo están viendo, ¿cierto? Sí. Acá es un poco el panorama, que son absurdas, o sea, pero estas cifras no solamente es escalofriante, sino absurdo, porque en últimas es cifras de desapariciones, cifras de, por ejemplo, en las confrontaciones, los to fly como los lanzaba el SWAT, es de los pocos contextos
de guerra, de confrontación, que lanzan directamente los to fly al rostro de la gente, ¿sí? Claramente Colombia sigue siendo el laboratorio de América Latina de guerra, las torturas que se dieron en cada uno de los CAI con las mujeres violadas, las torturas que se dieron con la gente quemada, quizás en Cali pues sale uno de los epicentros, pero eso no solo pasó en Cali, y es que efectivamente en los almacenes Éxito torturaron gente, pero eso no solo pasó allí. Cuando estaba en alguna de las regiones, efectivamente recibo una llamada a decir, nos tenemos que guardar porque nuevamente en este instante van 7 carros de negros sin placas buscando a los chicos. 3 horas después aparecen los chicos muertos en los ríos nuevamente, y es como, lo triste de esto no es que cómo estamos de panorama, lo triste es como, carambas, no ha pasado, carambas, sigue pasando y sigue apareciéndose todo, toda una película que pareciera absurda, pero que sigue constantemente emergiendo, ¿no? Sin embargo, también hay un plus, ¿no? En este contexto, y creo que en este contexto de las cosas bonitas que también aparecieron es que, chévere, estamos organizados como país, ¿no? Y pues tenemos un montón de procesos de derechos humanos, ¿no? Entre ellos está temblores, defender la libertad, lazos de dignidad, procesos de una colectiva que surgió hace más de 4 años, pero que hoy en la coyuntura emergió, que fue Sanación. Aparecieron un montón de colectivos territoriales, locales y regionales muy valiosos y muy importantes, que sin ellos no se hubiese podido salvar mucha gente, porque intentaron desaparecer. Las cifras de desaparecidos son escalofriantes, pero pudieron haber sido peor de escalofriantes, ¿no? Si no hubiésemos tenido estas cifras en este momento. Creo que también de las cosas positivas es que un trabajo de reconstrucción de tejido de memoria, gran parte de eso es que se pudieron hacer las denuncias a nivel internacional, gran parte de eso es que pues la masacre pudo haber sido peor. O sea, es muy fuerte hablar de esto, pero es como que la gente dice como, no, Colombia está en un acuerdo de paz, es como, no sé hasta dónde es un acuerdo de paz, el acuerdo de paz cumple ya 5 años, de las cuales la implementación no está, de las cuales efectivamente hoy en los territorios se vuelve a reagudizar la guerra, entre las cosas que pasaron con la pandemia y el contexto, y por eso la gente salió ya a las calles a decir no más, es porque el número de desaparecidos y de cifras de amenazas aumentó en casi un 80%. A nivel territorial, en Bogotá hubo que sacar muchísima gente por amenazas, y mi contexto no es tan bonito quizás porque es como, ¿cuándo vamos a parar de esto? O sea, es como, si me voy 10 años atrás, la historia no es distinta. Si me voy 20 años atrás, la historia no es distinta. Es como efectivamente hace poco le dieron a López la personería jurídica, ajá, muy bien, chévere, políticamente es interesante, y eso me devuelve las vidas de la gente, eso me devuelve un, un pueblo que quería reconstruir una nación, un pueblo que estaba tejiendo una memoria para simbolizar. Y hoy tenemos un acuerdo de paz donde tenemos más de 300 excombatientes muertos, y es como, entregamos las armas, ¿para qué? Entregamos las armas porque entregamos las armas, efectivamente, ¿no? Dijeron, vamos a hacer un acuerdo de paz, y el acuerdo de paz simbolizó muerte para los excombatientes, muerte para los territorios, porque las multinacionales, después de que salen las FARC de los territorios, hacen la explotación ambiental. Hoy gran parte de las amenazas que se tienen más altas son frente a los líderes ambientales, porque son los que están defendiendo los territorios. Y es como, efectivamente, se salieron a los territorios, ¿para qué? Para que nuevamente invadan los territorios y los exploten y los vuelvan a comercializar. Entonces yo quisiera dar un panorama más bonito, y claramente hay mucha esperanza, hay un tejido de gente camellando, hay un trabajo organizativo, pues surgieron canciones y se los decía muy bonitas, acciones escénicas muy bellas. Llorar en la calle colectivamente fue sanador, cocinar en la calle colectivamente fue sanador, atendernos colectivamente fue sanador. Y claramente seguimos reconstruyendo, pero es para cuándo tendremos respuesta de nuestro Estado, porque nosotros como organizaciones, nosotros como ciudadanos, no somos los que tenemos que preservar los derechos humanos de los y las ciudadanas. Por eso somos parte de un Estado, por eso se llama Estado Social de Derecho, garantías de derecho, ¿sí? Entonces es
como para cuándo me regalarás, porque es como, porque acá está estado todo el tiempo entendido que me regalas, no, yo te estoy pidiendo mis derechos y derechos que están consagrados en una constitución del 91 que costó muchas vidas. Y realmente es un tema como muy triste, ¿no? Como que, no lo voy a decir que lo marca uno, porque lo ha venido marcando uno siempre, pero es un tema más de que si uno se pone no solo a mirar las cifras, sino a ver esos casos que aunque pasen de pronto no tan lejanos a nuestro cotidiano, nuestra comunidad más cercana, sí, sí se conocen, ¿no? Y es muy triste que de verdad no se haga algo más de lo que se hace, siendo que se pudiera hacer muchísimo más. Eh, bueno, cuéntanos, Diana. Sí, pues digamos que el panorama realmente no es alentador, o sea, pues es triste que todas lo tengamos que decir, pero pues no, todos lo sabemos, no es muy alentador, em, porque pasa como en el tema ambiental, y es que si bien sabemos que cada acción, cada pequeña acción es importante, por ejemplo, el tema de crisis ambiental, de ahorrar agua, de ahorrar luz, de hacer separación en la fuente, de reciclar, de hacer compost, realmente si no hay una voluntad política del gobierno y si no hay un tema realmente de acción institucional, pues es muy difícil que realmente podamos mitigar las consecuencias del cambio climático. Lo mismo pasa en este tema, ¿cierto? Y es lo que estamos, pues creo que mencionando y que ya mencionaron las compañeras antes y pues para no ser como muy repetitiva, pero es que realmente ese es el punto es que por un lado puede haber un panorama un poco esperanzador, un poco como de ánimo entre la gente, porque pues sí hay un proceso organizativo. Efectivamente el paro nos mostró la voluntad, la fuerza de los pelados, de los jóvenes, de la organización barrial que de pronto en algunas zonas no veíamos tan fuerte, por ejemplo acá en Puente Aranda hace rato. eh, Mostró pues obviamente un descontento que viene acumulado de hace años, eh, ¿cierto? Pero digamos que por un lado puede ser esperanzador, de cada vez hay más movilización, las redes sociales, nos gusten o no usarlas a todos, o nos guste o no la virtualidad, nos ha permitido tener mucha más información y además poder masificar lo que está pasando en los territorios, pero aún así es principalmente en los territorios pues urbanos, ¿no? Porque pues de todas formas en la ruralidad no hay internet y no va a haber si se roban pues la plata, ¿no? Como la ministra de las TICs. Entonces, pues precisamente pareciera que el gobierno todo lo que hace lo hace es pensando en eso, en contra de la ciudadanía, en contra de su propio pueblo, ¿no? Porque entonces, si dejamos incomunicado, por ejemplo, en la zona rural, pues lo que nos parece como extremo acá en la ciudad y lo que pasó en el paro y el actuar del ESMAD, de la policía, pues digamos que no es nada con lo que ha estado pasando durante décadas, ¿no? En la ruralidad y que no se hace visible y que no se hace visible ni en los medios masivos, ni en los medios nacionales, ni en ningún lado. Y cuando las comunidades tratan de hablar, pues la forma de silenciarla es asesinarla en Colombia, ¿sí? Eh, entonces en las ciudades, pues de una u otra manera tenemos la posibilidad de comunicarnos, eh, pues acceder a ciertas herramientas y poder hacerlo visible a nivel internacional también mucho más rápido, gracias a, por ejemplo, pues las redes sociales. Eh, pero eso no quiere decir que las cosas pues parezcan que vayan a mejorar, ¿sí? Y es la realidad, y es que acá pasan y pasan y pasan cosas y en verdad nunca sucede nada, que es pues digamos lo que también estaba diciendo un poco Jamie, o sea, ¿cuándo va a pasar algo de verdad? ¿Sí? Porque pues ya nos estamos cansando de siempre lo mismo, o sea, las comunidades puede que estén sensibilizadas, no necesariamente es un desconocimiento y no siempre siento yo que sea como solo indiferencia, muchas veces no se participa y no, digamos, las comunidades no salen a hacer ciertas acciones también por miedo, por imaginarios que están como muy arraigados y que también los medios de comunicación que nos repiten, y eso hace que a veces pues, la participación en ciertos temas no se dé.
pero más allá de que nosotros desde las organizaciones intentemos hacer apropiación del territorio, hacer defensa ambiental, hacer procesos de educación, de sensibilización, realmente hasta que no haya una voluntad política de quienes gobiernan, pues no va a cambiar nada. Y eso es lo más difícil de todo, darnos cuenta que se han apoderado de todas las instituciones a tal punto que pues básicamente vivimos bajo dictadura, el que no piensa igual que el gobierno siempre es guerrillero, siempre es mamerto, siempre es no sé qué, y realmente con eso disimulan todo, cada semana hay un escándalo más complicado que el anterior, cada semana hay una masacre peor que la anterior, cada semana las cifras y cifras de muertos desaparecidos salen y salen, y no pasa nada, ¿sí? Y lo grave es que ahorita con lo del paro, por ejemplo, y la denuncia internacional y todo eso, yo llegué a tener un poquito de esperanza de, bueno, ahora que viene la Comisión Interamericana, que algo de pronto puede pasar. Y siento que realmente tampoco pasó, ¿sí? Porque a nivel global es lo mismo, o sea, mientras uno sea aliado de Estados Unidos, que se mete a los otros países a invadir y a hacer guerras y no pasa nada, pues entonces no es tan grave lo que pasa en Colombia, ¿sí? Pero sí internacionalmente es más grave lo que pasa en otros países porque no son países que responden a ciertas, digamos, como políticas muy hegemónicas. Entonces, pues se va volviendo como un panorama muy triste. Entonces, yo siento que estamos como en un momento como muy crucial, pero también muy difícil, porque uno habla con los jóvenes y por un lado hay como un ánimo de quererse organizar, de lo que sucedió en el paro, de la movilización, de entender más sobre sus derechos, sobre lo que es la ciudadanía, de apropiarse de su territorio, pero al mismo tiempo hay un sentimiento de desesperanza muy grande por la pandemia. Pues el tema de desempleo ha crecido mucho, los emprendimientos pues están muy mal, los pelados son los que pues, más graves están en temas de trabajo y las mujeres. Entonces, pues hay desempleo, hay hambre, sin hambre, o sea, con hambre, perdón, cómo se estudia, si no hay posibilidades de estudio garantizadas, ni siquiera salud básica, pues mucho menos de trabajo. Entonces, ¿cómo hacen las comunidades para salir adelante? No se puede. Entonces la forma es pues seguir alimentando, o sea, desde el gobierno, seguir alimentando esa situación, seguir alimentando la guerra para pues ellos perpetuarse en el poder y listo, porque ellos están bien, o sea, finalmente hay una desconexión total digamos, de las personas que nos gobiernan con la ciudadanía. Y eso no necesariamente pues pasa en todos los países, pero aquí ya se normalizó, ¿sí? Ellos tienen una realidad muy distinta a la nuestra, entonces a ellos les puede ir muy bien, aun cuando al resto del país le vaya muy mal, ¿sí? Todas sus ganancias, todas sus empresas, todo se mueve de otra forma a lo que le está pasando al resto de la ciudadanía. Entonces, pues esa desconexión entre los que nos gobiernan y nosotros, pues es lo que hace que no podamos avanzar, ¿sí? Porque pues, a ellos tampoco les interesa. Entonces, pues nada, siento que ese es el panorama, es triste un poco que en la ciudad se pensaba que pues el plan de desarrollo dice que pues vamos a reverdecer la ciudad, el tema de sostenibilidad, el tema como muy ciudadano, y pues la respuesta de la alcaldía pues tampoco fue muy alentadora en el tema de derechos humanos, en el manejo del paro y en el manejo de todas las protestas que han habido. Entonces, pues digamos que siento que el panorama es ese, como realmente la situación en general va muy mal, pero por otro lado, el hecho de que vaya tan mal, pues sí ha generado como un gran impulso en muchos procesos que estaban un poco quietos, y a impulsar muchos procesos juveniles de organización. Y por ejemplo, en el tema ambiental se ha generado como no quiero decir un boom, pero sí, como un gran impulso a, por ejemplo, las aulas ambientales, a las huertas urbanas, al tema de agricultura que pues no se hablaba tanto acá en la ciudad, al tema de las vacas. Entonces, como que cada vez hay más sensibilización y más movilización en ciertos temas, que me parece pues que podría ser la parte esperanzadora. Pero si no cambiamos pues a la clase que nos dirige y que nos gobierna, pues realmente pues no va a cambiar nada porque a ellos no les interesa y controlan todas las instituciones. Entonces, pues nada, creo que ese es el panorama. Tenemos que cambiar a los gobernantes.
Justamente tocas parte de la última pregunta, que es más a modo de conclusión, que cuál debería ser nuestro papel o aporte desde la ciudadanía, desde nuestro quehacer, desde nuestras organizaciones, y a modo también desde la institucionalidad. Entonces, yo creo que el papel de verdad debería ser reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo. Probablemente mal, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y probablemente lo que es votar mal, ¿sí? Olvidar qué es lo que ha pasado, porque como Jamie bien lo decía, es como un círculo vicioso y totalmente enviciado del cual no podemos salir. Como que se nos olvida, como que, o no se nos olvida, sino como que queremos olvidar esperando que de pronto el otro año las cosas mejoren y realmente lo más probable es que continúen o mal o peor. Entonces, sin estar hablando en términos pesimistas, ¿no? Pero concuerdo con todas que la realidad es un poco muy tenebrosa, muy desoladora. Entonces, bueno, esta sería la última eh, pregunta guía, y es eso, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel o el aporte desde la ciudadanía a de pronto a mejorar esta situación? Si quisiera aportarnos, Alexa. ¿Vas, Alexa, o voy yo? Dale, dale, dale. Yo creo que estamos, que desde la ciudadanía se está haciendo la tarea. Devolviéndome un poquito a lo que estábamos hablando ahorita, siento que hay gran parte de la ciudadanía y del país que está creando un cambio cultural, ¿sí? Entonces, esta organización desde los barrios, esta organización popular, es eso precisamente, es generar un cambio cultural importante y grande para el país. Y claro, por otro lado, pues a los gobernantes y pues también a personas que no les conviene que ese cambio cultural ocurra, pues obviamente estamos generando ahí un choque. Pero yo siento que desde las organizaciones, desde los barrios, desde las comunidades, estamos haciendo la tarea. Estamos haciendo la tarea de pensarnos un país distinto, de pensarnos una sociedad distinta. Siento que antes había como no sé, como que las personas y sobre todo los jóvenes éramos como muy reacios a los temas políticos y que, claro, toda esta politiquería y toda esta vaina también le genera a uno como eso, como el choque de no querer, de no estar, de no participar. Pero también siento que en este momento, culturalmente, los jóvenes y pues también las personas mayores e incluso los niños y las niñas, estamos viendo que se están apropiando de esos temas políticos, ¿sí? Entonces, que construir lo político desde el barrio, desde la organización popular, pidiendo y pensando en esos cambios que queremos como sociedad, esos cambios culturales, esos cambios para el barrio, para la localidad. Pues pensándonos en todo eso, estamos generando un montón de acciones y de propuestas que pues están en ese camino, en cambiar toda esta vaina. Entonces yo siento que el papel que estamos jugando nosotros y nosotras es importante, es bonito también, es chévere ver cómo uno va a un barrio y donde habían dos procesos, ahorita hay 10, hay 20, porque hay ya un montón de semillas y ya hay un montón de gente pensándose también cosas diferentes. Pero pues también uniéndome un poco a lo que decíamos hace un momento, pues hace falta una respuesta gubernamental, una respuesta urgente, por supuesto, pero siento que lo que estamos haciendo ahora lo estamos haciendo bien. Siento que esto de organizarnos a partir del arte, de procesos ambientales, de procesos culturales, que todo eso pues va en el camino de querer formar otra sociedad y de querer construir cosas diferentes. Entonces yo siento que el papel que jugamos es bonito, es importante y que se está haciendo, solo que no tenemos respuesta. Yo creo que lo que hay que también mirar es eso, como crear acciones para que esas respuestas se den, ¿no? Que creo que también eso en el marco del paro
fue eso, fue pensar en, hey, pónganos atención, estamos pidiendo un montón de cosas, queremos esto, queremos aquello, estamos trabajando, estamos también mamados de trabajar y que no nos pongan atención. Y pues en este seguimos. Entonces también un poquito la invitación, a veces no es solamente el voto, claro, el voto es importante, pero también estamos en un país donde la corrupción ha permeado todas las instituciones, entonces a veces solamente el voto no es garantía de que va a cambiar. Aunque por supuesto es una tarea a la que también tenemos que darnos, pero pues también es el llamado a la organización, a la organización popular sobre todo, ¿no? Que desde el barrio, desde la cuadra, desde la familia, nos podamos organizar y pensar en qué país queremos y pues trabajar por él. Sí, gracias. Yo me uno a esa invitación y es al tema de la participación, porque realmente estos procesos, estas acciones desde la comunidad, pues realmente tienen su objetivo y su resultado. Y bueno, si uno se pone de pronto a mirar el impacto y la efectividad de los procesos, solo se logra si las personas participan. Entonces, la invitación también es a participar de las acciones y procesos que se crean y se gestan desde las mismas comunidades, que son por y para las comunidades, ¿no? Que son quienes se dan cuenta de las necesidades y bueno, y crean esas estrategias para, oiga, ¿qué podemos hacer para solucionar X o Y problemática? Y son ellas las que de verdad definen cuál va a ser el camino a seguir para a mediano, corto y largo plazo pues crear soluciones que de alguna manera u otra sean de verdad y que influyan en el ser de esas mismas comunidades. Muchas gracias, Orani. Bueno, Alexa, que te interrumpimos cuando querías comentarnos. No, tranquilas. Bueno, yo opino que el cambio empieza por primero cada uno, ¿no? O sea, creo que cada quien, todos hacemos algo, tenemos un oficio, trabajamos en algún lado, ya sea en la tiendita, ya sea en la panadería, ya sea en una institución, ya sea como profes, creo que los profes tendrían una responsabilidad adicional, pero creo que todos desde nuestros oficios podemos aportar algo, primero siendo buenas personas, ¿no? Cuando tenemos que atender a alguien tratando bien a la gente, a veces se encuentra uno mucho funcionario, mucha funcionaria que revictimiza mal a las personas, o muchas personas que atienden al otro de mala manera. O sea, creo que ya la vida es bastante hostil como para hacerla hostil entre nosotros. Entonces creo que un primer aporte, o sea, lo primero que podemos hacer es ser buena gente con el otro o la otra, porque todos vamos en la misma, todos estamos en la misma lucha de vivir en un país desigual, de vivir en un país lleno de falta de oportunidades, de vivir en un país con una cantidad de problemas que nos abruman. Entonces, pues creo que lo primero es eso, como ser buena persona y hacer lo que sea que haga, hacerlo bien. Digamos, no jugarle a la corrupción, no jugarle a las mentiras, no jugarle como a todo esto. Lo segundo que creo que necesita este país para cambiar es de construir tanto esa cultura narcoparamilitar que tenemos, esa herencia que nos deja Pablo Escobar y que nos dejan todos estos traquetos de perfiles de mujeres, drogas, cadenas, carros, fincas. Digamos que, y creo que ese es de los primeros retos, o sea, bajar de ese bus a todos los pelados y peladas que piensan que la vida es como la pintan en las telenovelas y las narconovelas. Ese legado que nos dejaron todos estos personajes es un legado, o sea, fue una cruz, creo, yo lo veo así, es como una cruz que le dejan a Colombia, donde el vivo vive del bobo, del avispado, donde la cultura del que hace más plata rápidamente, bueno, todo esto, ¿no? Entonces creo que ese sería como un segundo, desmontar toda esa cultura que existe, que nos tiene tan llevados, que nos hace sentirnos tan orgullosos, por un lado, de, ay, que tan creativo, tan abeja, tan pilo, pero pues por otro lado creo que hemos entendido mal el término de progreso. Y lo tercero, evidentemente, cambiando la estructura, las familias que manejan este país. Si el Estado o el gobierno, más bien, no cambia
y las familias que llevan siglos ahí perpetuadas no cambian, pues nada mayor, digamos, en términos estructurales va a pasar. Están pasando muchas cosas chimbas al interior y también nos estamos dando cuenta que tenemos que empezarnos a pensar cómo va a ser ese futuro tan hostil que nos espera. Entonces ya unos están haciendo sus huertas, ya otros, creo que ahora el sueño de todo joven, bueno, por lo menos de nuestra generación es el lote, e irse lejos. Entonces, como que, pues creo que ahí vamos. Definitivamente la catástrofe ambiental que a la que ya nos vamos a tener que someter es algo que ya no tiene vuelta atrás. O sea, cualquier cosa o acción que hagamos va a ser solamente para mitigar o aplazar lo que se ven, lo que va a empezar a pasar. Pero pues digamos que en términos de la calidad de vida que tenemos hoy en día, pues igual cada vez va a ser un poco más precaria, empezando por el agua. O sea, el agua aquí a 6, 7, 8, por bien que nos vaya 10 años, pero o sea, en 15 esto va a estar tenaz. Y ya es algo que digamos que simplemente tenemos que irnos preparando, yo creo que para todo esto. Entonces, pues la manera de hacerlo es eligiendo bien, teniendo unos buenos dirigentes, porque en esa medida van a proteger lo poco o mucho que nos quede. Pero si las cosas siguen como, pues obviamente no. Entonces, pues creo que esas serían como mis tres alternativas de cambio. Primero, sea buena persona con el resto del mundo, que todos estamos en la misma guerra. Segundo, bájese del tren de Pablo Escobar y las chicas de la mafia, que eso no nos está ayudando para nada. Y tercero, a votar bien y a votar con memoria. Aquí el voto en Colombia es muy voto de opinión. Entonces, el que es bonito, la que es bonita, la que anda, la que publican muchos, aquí somos muy influenciables, aquí si lo sacan mucho por televisión, entonces es, Peñalosa ganó por bonito. Las que votaron por Peñalosa fueron una cantidad de viejitas que les parecía chusco, que porque canosito y como bien, como presentadito el tipo. Entonces aquí el voto en Colombia es muy poco formado, que la gente no vota por ideas, no vota por historial, no, o sea, aquí la gente vota y no sabe que el tipo tiene investigaciones o que votó a favor del proyecto tal, solo les interesa que ahí se salió bonito en la foto. Entonces, sí, creo que el voto también, mi tercera opción, y el voto. Y pues la cuarta, obviamente, cuidar esos votos, porque seguramente como se sabe, hasta las 4 votamos nosotros, pero después de las 4 votan ellos. Entonces, pues es eso, como hacer los ejercicios también de veeduría, que a veces son tan hartos, pero tan necesarios. Sí, sí, y de acuerdo con tu intervención, Alex. Bueno, cuéntanos, Diana, ¿qué opinas desde HBG y bueno, también desde el proceso que he realizado con los celulares? Bueno, yo creo que me recogen muchas de las cosas que dijeron pues ya Sorani y Kini, em, y es pues digamos el tema de participación, ¿no? Que es fundamental, el tema de movilización y organización ciudadana. Pero también creo que nos toca empezar a pensar de manera legal y normativa cómo se pueden ir modificando ciertas cosas, cómo se pueden modificar ciertas instituciones, porque también hay demasiada burocracia para todo, demasiada tramitología para todo, incluso para reclamar un derecho fundamental, toca con tutela, toca, bueno, entonces, digamos que toda la institucionalidad está como pensada como para mantenerse así y complicarle a uno como la forma de poder reclamar los derechos. Entonces, creo que hay que empezar a pensar un poco más eso, de pronto no solamente los procesos comunitarios, quedarnos en el tema como tan local, como tan del territorio, que si bien es pues lo más importante porque es el territorio cercano, también empezar a pensar cómo tenemos pues acciones de un impacto y de un cambio real en las instituciones. Y para eso siento que pues necesitamos ser más fuertes. Entonces, para ser más fuertes necesitamos trabajar mucho en red. Entonces, creo que esa sería otra invitación. Y es que a veces nos quedamos como también muy en mi organización o mi proceso o un par de organizaciones cercanas o con las que ya he trabajado. Y es importante empezar a generar redes colaborativas,
redes de trabajo que nos permitan realmente ir construyendo entre todos pues ese territorio sostenible que queremos, esa paz que queremos, mejor dicho, esa vida digna que no tenemos, ¿no? En Colombia, o pues al menos el 70% de la población. Entonces, creo que ahí es fundamental eso, el empezar a trabajar en red, a reconocer otros procesos, a identificarlos y empezar a comunicarnos también más entre nosotros para, pues digamos, no ser tan manipulables, un poco también como dice Kini, ¿no? O sea, necesitamos pues obviamente mucho más proceso de educación, pero también de comunicación, de acceso a esa comunicación. Y eso pasa pues igual por lo institucional, ¿no? Pues un poco como decía Sorani, si hacemos cosas pero no nos responden, entonces tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para que nos respondan y el riesgo acá es que casi siempre la respuesta es violenta, cuando ya nos ven y nos identifican, entonces la respuesta termina siendo violenta. Pero tenemos que empezar a planearnos un poco más eso y aprovechar un poco más herramientas que podemos tener desde las ciudades, que si podemos, todavía no nos han censurado tanto las redes sociales ni nada, entonces todavía podemos acceder a mucha más información, a comunicar mucho más lo que está pasando. Entonces creo que también aprovechar eso, donde tenemos pues, la posibilidad de hacerlo. Eh, y, y pues yo creo que empezar como a sensibilizar a todo el que conocemos, ¿sí? Porque el tema que estamos hablando todas acá es el tema también de las elecciones, de, bueno, esto viene pasando desde hace décadas, pero ¿por qué viene pasando? Porque hemos permitido que pase, ¿no? Durante generaciones hemos permitido que sigan gobernando los mismos y no cambia nada, entonces también creo que hay que empezar a hacer sensibilización, incluso pues así sea un poco difícil acercarse, por ejemplo, a las personas que dice Kini votan o sea, por una persona solo por su aspecto o algo así, o por el partido, o porque sale en televisión. Por ejemplo, eso tiene que cambiar, pero es un proceso de cambio cultural y creo que ese es uno de los cambios eh, pues que más cuesta, que es más difícil y que es de más a largo plazo y de más tiempo, ¿no? Eh, hacer un cambio realmente cultural en la sociedad colombiana. O sea, si el proceso de paz, el acuerdo más bien de desmovilización de las FARC, al menos se hubiera implementado como se escribió. Aún así, lo que nos falta son generaciones para realmente poder sanar esas heridas y todo ese, digamos, ese odio que se ha generado dentro de la sociedad colombiana. Em, y esos cambios no son de un momento a otro, son de años, de décadas. O sea, tenemos que también ser conscientes de eso, que es importante organizarnos y trabajar, pero no es un cambio que podamos lograr tampoco en un par de meses ni un par de años, sino que nos va a tomar pues también bastante tiempo, pero al igual que el tema ambiental, debemos pensar que es que no se trata solo de nosotros o de los que pues estuvieron antes que nosotros, sino principalmente de cómo podemos garantizarle algún tipo de futuro, algún tipo de posibilidad de vida a las futuras generaciones. Porque pues vamos por mal camino en el tema ambiental y en el caso de Colombia pues por mal camino en el tema social. Pero entonces es un poco eso, ¿no? Como pensar la organización también a más largo plazo. De pronto a veces nos ponemos como metas muy corticas. em, Tal vez debemos empezar a pensar que la organización social y civil pues sí es la clave para modificar las cosas, pero entonces como es a largo plazo, entonces también debemos empezar a repensarnos esos procesos organizativos y de trabajo en red, ¿no? Em, y ya, pues creo que es eso como para no repetir lo que ya dijeron varias de las compañeras. Obviamente el tema de los gobernantes, de votar bien, de la veeduría ciudadana. Mm, pero pues digamos que realmente se necesita, es como mucha más población participando. Tiene que ser una cosa muy masiva para que realmente algo se pueda modificar. Porque ya estamos como tan sometidos y creo que ese es el cambio cultural más grande, a que la vida aquí no, pues no vale nada, que realmente no,
no la defendemos, o sea, de manera masiva no sale todo el mundo a pelear por lo que pasó ahorita hace unos días acá en la localidad de Puente Aranda y al lado de la Modelo, del desalojo pues a las familias recicladoras y que les quemaron todas las casas, lo que pasó en el paro, o sea, eso era para que se hubiera pues frenado, mejor dicho, la sociedad, el comercio, todo el mundo se hubiera pues levantado y quedado quieto, como pasa en otros países, pero es que acá tenemos durante décadas nos han venido normalizando el tema de es normal que haya masacres, es normal que haya muertos todos los días, es normal que desaparezcan gente, es normal que el ejército haga falsos positivos, es normal, todo es normal acá. Todo lo que no es normal en el resto de países es normal acá y eso es impresionante, o sea, realmente es un tema cultural que nos va a tomar bastante tiempo, pero pues creo que la labor la tenemos nosotros, ¿no? Las organizaciones, la ciudadanía, porque somos los que construimos país y necesitamos, es, creo yo, que fortalecer la organización, el trabajo en red, hasta que realmente podamos generar una incidencia en las instituciones y modificar, eh, pues digamos, el gobierno como está montado y la corrupción que básicamente se consume todo. Entonces, creo que es eso, pues está en nosotros mismos, pero sí hay que fortalecernos bastante, pues como organizaciones y como ciudadanía en los procesos de incidencia en la institucionalidad también, ¿no? Cómo podemos tratar de cambiar nosotros lo que está pasando en la institución. Y ya. Gracias, Diana. Justamente quería recordarles el, el lema de este quinto Festival del Desarme y es Construyendo Territorios Sostenibles. Y el del año pasado, el cuarto festival, fue construyendo redes colaborativas. Entonces, ahí vemos cómo este espacio, más que, bueno, de hecho mucha gente dice, bueno, Festival del Desarme, ¿dónde hay que dejar las armas? No es un tema de armas, es un tema también bueno, de esas armas simbólicas que justamente tenemos, ¿no? Y que a mi modo de ver hacen que no podamos avanzar, porque Colombia es un país supremamente rico en todos los sentidos y, y como que al armarnos de corazón, o sea, en el sentido de no poder proyectarnos y no poder soñar con un país de verdad que podamos disfrutar, que nuestros hijos y bueno, nuestras próximas generaciones lo puedan disfrutar, pues es muy triste que de verdad no podamos soñar con que podamos tener mañana y disfrutar mañana con una Colombia eh, disfrutable, ¿no? Amable, deseable, ¿no? De vivir acá. Entonces, bueno, eso quería comentarles, recordarles de nuestro lema de este quinto Festival del Desarme. Bueno, y no menos importante, pero sí la última intervención de estos aportes y este papel que deberíamos tener como ciudadanía y también, bueno, no tomar como la institucionalidad a a la parte de dependencias de entidades gubernamentales, ¿no? Pero en muchos sentidos, la gestión que realizan los colectivos y las organizaciones de base de estos territorios, por su quehacer y por su real impacto en las mismas comunidades, se convierten en instituciones de verdad que aportan a las comunidades. Entonces, bueno, te doy la palabra, Jamie. Bueno, yo creo que esto es un gran reto, ¿no? Para mí va en tres sentidos y con solo que se cumpla el Estado Social de Derecho, que se garantice el enfoque, que se garantice, se entienda y se comprenda la institucionalidad, porque tenemos una legislación así de gruesa sobre qué es el enfoque territorial, el enfoque de género y el enfoque étnico, ¿sí? Y ahorita en menos de, pues estamos intentando construir el enfoque rural, que es otra categoría no solo de análisis, sino también de vivencia, y que se logre implementar el acuerdo de paz, creo que ya ahí hay una garantía importante de derechos. Lo segundo, que se haga una restitución y una memoria de sanación a los territorios, a los espacios, a las comunidades y a cada una de las personas que por décadas han vivido la guerra en Colombia, ¿sí? Y un poco lo decía
nuestra compañera Diana, y es que efectivamente hemos vivido múltiples formas que son las tácticas del shot, que son la confrontación frente a la mente, ¿no? Y construir imaginarios culturales para simbolizar cierto tipo de realidades ideológicas, para implementar un sistema económico, social, político y cultural, donde hoy preserva, por eso Colombia es uno de los epicentros del neoliberalismo más importante en América Latina. Esa por un lado. Lo segundo, pues como organizaciones sociales, políticas, culturales y de incidencia territorial, creo que tenemos varias tareas. La primera tarea es leer constantemente el contexto nacional, el contexto territorial y el contexto local al que todos los días nos enfrentamos. Y eso implica múltiples elementos, implica pensarnos lo social, pensarnos el tema seguridad, pensarnos el tema de salud, de educación, de memoria, poder conversar con los vecinos, poder conversar con las vecinas, ¿sí? No solamente es el ejercicio de organización a veces que hacemos el fin de semana, sino también todo lo que hacemos diariamente en la tienda, y cómo eso reconstruimos para construir una memoria mucho más consolidada de qué significa construir un país social de derecho, pero también un país que se piense la otredad, un país un poco llevado más a lo que hoy pues llamarían, pero durante mucho tiempo las comunidades ancestrales lo han, y es la ancestralidad y el ejercicio de entender la tierra desde la consolidación. Creo que también es lograr entender, porque creo que muchas organizaciones hacemos un trabajo muy valioso y muy importante, pero no estamos en los espacios de participación y en la incidencia donde se toman decisiones. Y es como, ahí sí lo diría Gramsci, solamente cuando estás en el espacio de toma de decisión y desde allí rompes, pues se rompe la institucionalidad, porque hasta que no seamos poder, pues todavía seguiremos estando en la negociación de las múltiples formas de construir poder. Y ahí creo que es necesario formarnos como estatistas, es decir, entender cómo se toman decisiones y cómo se inciden allí, porque usualmente cuando uno llega a los espacios de participación llegan con cifras y demás y a veces nosotros nos quedamos cortos, entonces hay que formarnos también para eso, para llegar no solamente con argumentos territoriales, bajo cifras también que tenemos, sino también bajo elementos técnicos que la institucionalidad todo el tiempo confronta. Entonces creo que también ahí es otro elemento importante. Seguir gestando las veedurías en los espacios es no solamente necesario, sino hay que intentar que ese instrumento también se vuelva un instrumento para posteriores gobiernos, de decir esto se fue lo que se firmó y esto no se ha logrado cumplir, porque todavía seguimos negociando múltiples mesas sin múltiples garantías. Lo tercero creo que es la consolidación. Creo que ya hay muchas herramientas y creo que eso es muy valioso, y es la consolidación de las herramientas políticas, las herramientas pedagógicas, las herramientas de sanación y las herramientas culturales que hemos venido consolidando, que han salido tanto en el paro, pero también que todos los días han estado allí. Es seguir reconociendo nuestras formas de lucha. Creo que la primera línea hoy hace parte de una de las memorias de confrontación más importantes, pero las primeras líneas han estado mucho, y si no, que lo digan las mujeres de Arauca cuando fueron por sus hijos y le pidieron al ejército desnudas: me entregan mis hijos ahora mismo. Díganme si eso no es una primera línea, y eso sucedió hace 10 años y hoy sigue sucediendo, porque seguimos exigiendo que sí podemos construir un país bien bonito. Y lo tercero, creo que no lo hablaban mucho nuestras compañeras, y de ahí quiero compartirles algunas de las herramientas que yo he construido. Y es que, pues, esto es un ejercicio donde todos y todas estamos, donde efectivamente no solamente requerimos entender nuestra memoria, sino también todo lo que nos ha habitado. Y creo que lo primero es que ha simbolizado para nosotros la guerra, es cómo habita eso en nosotros desde el pensamiento, desde la forma como actuamos con el otro y la otra, desde las memorias que tenemos, porque a veces decimos, sí, efectivamente yo peleo por los derechos, y es como cómo tratas a la otra persona. Si no logras también reconocer que en ti también hay trabajo, pues ahí todavía tenemos un camino muy largo que hacer. Y allí, pues, por ejemplo, de las cosas y de las herramientas bonitas que yo he encontrado son, estas se llaman recomendaciones para resistir, cómo sobrellevar nuestras emociones en tiempos de lucha. Una manzanilla
para el estrés, una lavanda para dormir, una limonaria para la depresión, un té verde para el cansancio, un té negro para la energía, una menta para la inquietud, una cáscara de naranja para el enojo, un jengibre para la incomodidad y un té chai para estar positivos. Quizás estas son algunas de las herramientas que yo he construido a través como de otro montón de cosas, pero creo que también pues es necesario entender que necesitamos un montón de herramientas también para seguir construyendo. Y se los decía a muchas amigas en las cuales he acompañado, y especialmente en derechos humanos, y es que a veces esta realidad es muy dura y es como a veces también tenemos que reconocer cuando hay que quitarnos, cuando hay que decir debo parar, cuando hay que decirle al espacio gracias, me devuelvo y vuelvo y regreso, ¿sí? Porque también el cuidado de uno mismo también es necesario para seguir reafirmando estas luchas, porque también cuando nos cargamos mucho también no vamos a hacer nada, porque también creo profundamente que hay que seguir construyendo desde el amor, desde la esperanza, de creer que esta utopía es posible, de creer que en medio de tanta fango también hay una luz muy valiosa, hay muy bonito, que hoy seguimos resistiendo porque hoy tenemos otro montón de símbolos, y si no, que lo diga Cali con su estatua y su monumento de lucha. Sí, creo que hay unos ejercicios bien lindos de seguir cantando, de seguir riendo, de nunca jamás perder esa esperanza de la creatividad, del resistir y persistir para nunca dejar de existir. Entonces, pues nada, igual infinitas gracias al espacio, a ustedes, pues a la escucha creo que hoy también hace parte de una de las herramientas más valiosas y más bonitas, porque también perdimos la necesidad de escuchar porque vamos en tiempos afanados, en tiempos rápidos, en tiempos donde hoy nos exigen a los que estamos organizados, haga esto, ponga esto, coja esto. Sí, es como, ¿y para cuándo el tiempo para el otro? O cuando estamos solos es como trabajo, hago, hijo, sí, entonces la escucha y que nos hayamos tomado este tiempo, los que hoy estuvimos dando palabra bonita, pero también los que estuvimos escuchando, porque somos un tejido de todos y todas, donde todas tenemos herramientas y elementos para seguir aportando, donde todo, absolutamente todo suma, no porque hayas hecho la denuncia es menos importante el que hizo el tinto, es igual de importante, igual de valioso, y cuando le demos horizontalidad al trabajo de todos y todas, entenderemos que el colectivo es lo más valioso y lo más bonito para sanar, y no hay lugares de jerarquía, sino lugares de construcción. Bonito, muchísimas gracias, Jenny. Sorani, tienes la mano levantada. Cuéntanos. No, es que me recojo mucho en lo que dice, en lo que nos está diciendo Jamie. Me parece súper bello lo que acaba de decir también del autocuidado. Y es que a veces las personas que hacemos trabajo comunitario, que hacemos labor social, que trabajamos por los derechos humanos, que también nos reventamos en 2000 cosas por pensarnos un país, una sociedad o un barrio diferente, dejamos de lado el ser, lo que cada persona necesita. Entonces ahí quería hacer una invitación, me perdonan por, por de pronto tomarme el espacio, pero justo desde este ladito, desde Ciudad Bolívar, estamos haciendo un proyecto, más bien queriendo generar un proceso para el autocuidado y para vernos hacia adentro las personas que hacemos labor social, comunitaria. Y pues pensando en eso también, ¿no? En que entregamos, hacemos, pero a veces también la niña interior, el niño interior, la persona que está acá necesita, hey, póngame cuidado, míreme cómo estoy energéticamente, a veces también las cosas nos pegan fuerte, o sea, hay una jornada de pronto que es durísima, que tuviste que atender a una persona o acompañar a una persona que pasó por una pérdida, que pasó por una desaparición, 2000 cosas, y que energéticamente también nos cargamos de todo eso. Entonces, por este lado de la montañita, estamos haciendo un proceso que se llama Hilvanando Territorios, que es eso, es ponerle atención al ser, a la persona que está dentro de mí, a esta persona que trabaja por la comunidad, pero que también tiene familia y que también necesita desde lo personal sanarse y cuidarse.
y nos estamos encontrando los jueves en la Casa de la Juventud de Ciudad Bolívar, que se llama Yelén y está en el Lucero. Y vamos a arrancar mañana precisamente como este espacio de autocuidado, de verse hacia adentro para poder seguir trabajando por las comunidades, por los barrios y los territorios en los que mantenemos, ¿no? Entonces, pues lindo, hermoso lo que acaba de decir Jamie, me reúno en eso, súper bonito. Y pues también les invito a que si quisieran estar en este otro espacio, pues bienvenidas. O si les quieren contar a otras personas, pues para que también pudieran estar, sería maravilloso. Y si no pueden estar, pues también, hombre, pongámosle cuidado al ser, a esta personita que está acá entregando y haciendo, pues para que también pueda seguirlo haciendo, ¿no? Gracias. Gracias, Jane. Muchísimas gracias, Orani, muchísimas gracias, Jamie. Realmente son esos espacios, estos espacios donde creamos red, ¿no? Ya ustedes están entregando no solo su pensamiento, sus palabras, sino de verdad una esperanza, ¿no? Un granito de arena para aportar para que de verdad el país que queremos, la comunidad que queremos disfrutar, pues algún día lo podamos hacer. Entonces, muchísimas gracias de verdad por el espacio, por permitirnos conocerlas, por permitirnos saber de esa gestión, de ese trabajo que realizan en sus comunidades, por, por contarnos, por participar obviamente del espacio. Entonces, mil gracias a ustedes, a los que nos están escuchando por Facebook, los que nos escucharán por YouTube. Invitarlos pues a que no se queden solo en esta actividad. Ya saben que tenemos el quinto Festival del Desarme, tiene programadas 44 actividades, ya llevamos 5 días de programación, todavía nos restan 3 semanas larguitas, entonces los invitamos a que revisen la programación, a que se agenden, bueno, si no pueden participar en vivo y en directo, entonces que revisen posteriormente las grabaciones, esto queda grabado en Facebook y YouTube. Entonces, invitados de verdad a participar, a cuidarse no solo desde la parte mental y física, sino también de distraerse de tanta carga mental que muchas veces nos cargamos por tanto, podría decirse, drama que vivimos, ¿no? En el cotidiano. Entonces, invitadísimos de verdad a que continúen conectados con todas estas agrupaciones, colectivos que hacen parte de esta red de apoyo y de trabajo en busca de un territorio sostenible. Muchísimas gracias. Yo quisiera, antes de cerrar, pues que si pueden todas poner las cámaras para despedirme, pero viéndolas, porque sí quisiera realmente darles las gracias por su participación, por los aportes, por el trabajo que hacen, porque a pesar de que todas dijimos hay un panorama un poco triste, pues al mismo tiempo como que todas estamos dando esperanza pues con lo que hacemos. Entonces, realmente darles las gracias por eso y pues esperemos pues que nada, que todas las ideas que tenemos en este momento como utopías pues se vuelvan realidad y que realmente podamos caminar entre todos pues hacia un buen vivir y, y poder estar realmente como una común unidad, ¿no? Sí, que la unidad sea realmente pues eso, desde el tejido social. Y pues realmente muchas gracias a todos, también a los que sabemos que están en Facebook participando. Gracias por acompañarnos. Y mañana continuamos entonces con la programación. Mañana tenemos 3 actividades en el quinto Festival del Desarme para que se programen a las 10, a las 12, a las 5 de la tarde, para que se agenden. Facebook Live, @Fundación HBG, y en YouTube se hacen las retransmisiones también @Fundación HBG. Entonces, pues era eso. Muchas gracias a ustedes 3 por participar, pues a Dianita por todo el apoyo y la moderación. Al principio estábamos con Trefi que tuvo problemas de conexión y salió, pero entonces creo que igual, pues nada, fue un espacio muy enriquecedor. Realmente muchas gracias por todo y que pasen una feliz noche, tanto ustedes como todos los que están conectados. Gracias a todas y todos. Gracias.